Hola y bienvenidos nuevamente a ¿Cuál es la salsa? El podcast donde hablamos con expertos sobre el retador mundo de la innovación en salud y bienestar en Latinoamérica. Hola y bienvenidos nuevamente a ¿Cuál es la salsa? El podcast donde hablaremos con expertos en el retador mundo de la innovación, la salud y el bienestar en Latinoamérica. Hoy tenemos a un invitado especial, Roberto Somocurcio, pediatra y fundador de Integrando Centro de Medicina Funcional, ¿verdad? ¿Lo he Así dicho es. bien? Integrando Instituto de Medicina Funcional Pediátrica. Me encanta. Hola Roberto, gracias por venir. Qué gusto tenerte acá en ¿Cuál es la salsa? ¿Cómo Gracias por estás? la invitación y de hecho qué bonito hablar sobre innovación, que es algo que a mí me fascina. Me encanta, me encanta. Cuéntanos, ¿qué es la medicina funcional y por qué estás metido en este mundo? Bueno, creo que todos los que hacemos medicina funcional de una u otra manera tenemos un punto de quiebre algún momento en nuestra vida, ¿no? Yo descubro la medicina funcional como paciente. De hecho, después de muchos años de trabajar en emergencia y hacer una pediatría convencional y medicina clásica, y llegó un momento de mi vida en el que vivía en estrés, con una obesidad tremenda, con el hígado graso volando, operado de cálculos en la vesícula y pensando que el cirujano me decía, te voy a hacer una biopsia de hepática porque creo que tienes una hepatitis autoinmune, menos mal no fue. Y dije, acá tiene que haber un punto de quiebre. Y ahí conocí a un gran amigo, que de hecho ahora somos socios, Marco Carvajal. Él hace medicina funcional de adultos. Y me dijo, es que tienes que cambiar algunas cosas, hay que hacer esto, ¿por qué no pruebas esto? Y yo le di la vuelta a la tortilla y dejé de hacer lo clásico. Cambié los estilos de vida, hice algunas intervenciones nutricionales y de suplementos. Y así es como descubro la medicina funcional. Le digo, oye, ¿y esto qué es, no? Me empiezo a meter en el tema. Y claro, aparece que la medicina funcional es una forma, un modelo diferente de aplicar medicina. No es el modelo convencional que aplicamos y que de hecho la medicina funcional no lo descarta. Utiliza el modelo convencional para descubrir las causas de la enfermedad, para descubrir enfermedades y dar tratamiento, pero va un poco en retrospectiva. O sea, la medicina funcional va a partir de qué momento empezaste a tener un problema. Por ejemplo, tienes un niño asmático y dices, ok, pero ¿desde qué momento empezó su asma? Empezó desde tal punto. En ese punto, qué lo llevó a ese punto? Y tratando un poco los orígenes y la causa, en retrospectiva, algo retrógrado, tú puedes corregir muchas disfunciones, que no son enfermedades, son disfunciones en ese momento, que llevan a la enfermedad y así evitar la repetitividad de esta condición y disminuir el uso de inhaladores, que está bien, disminuir el uso de medicamentos y hacer que el paciente tenga una vida más llevadera, tratando al individuo como único y no tratando solo el síntoma. Que al final la medicina convencional, que yo amo y adoro porque es la que aprendí, solamente trata el síntoma. Y llega un momento en que, como siempre le digo a mis pacientes, llegas a la punta del Everest y ya no hay más que hacer. Entonces, creo que a veces es mejor saber cómo se forma la montaña, cómo se forma el Everest y ver en qué parte del cimiento está mal para poder ayudar íntegramente a ese paciente, integralmente. Buenazo, buenazo. Me encanta porque, digamos, tú tocaste fondo para Sí. descubrir la medicina funcional, ¿no? Y no sé si tienes algún caso de un paciente digamos, pediátrico, ¿no? Sí. Donde hayas probado esto, hayas probado que funcione. Estabas contando el tema del asma. No sé si tienes algún ejemplo como de causa, o sea, causa y cura, ¿no? O cura o tratamiento. Claro, de hecho lo veo todos los días. Y de hecho casos son cientos. De hecho todos los pacientes que llegan a integrando empiezan como este es un modelo diferente, uno empieza investigando síntomas que a veces uno no le da importancia. Desde cómo hace las deposiciones hasta de qué come, pero qué come en verdad. O sea, que me haga una lista de lo que está comiendo, cómo duerme, quién vive alrededor de él. Y uno con esa hojita de síntomas que va recopilando por sistemas, va encontrando cosas que podrían tener relación. Luego, en el mismo modelo de medicina funcional, utilizamos una hoja que es la línea del tiempo. En la línea del tiempo, uno le pregunta lo que te decía al inicio, ¿no? Ok, señora, a ver, vamos a poner un ejemplo que he tenido el día de hoy en la consulta, que es lo que veo todos los días, ¿no? Un niño que viene por migraña, ¿ok? Que es un problema que para un niño no es primero común, porque que un niño de 8 o 10 años tenga migraña no es algo tan común, ¿no? Entonces le digo, ¿y desde qué momento empezó la migraña? Y empezó alrededor de los 5 años. Y alrededor de los 5 años. ¿Okay? ¿Y qué pasó alrededor de los 5 años? ¿No? Alrededor de los 5 años ya cambió de nido al colegio, cambió su alimentación, se enfermó,
tuvo una infección un poco seria, recibió bastantes antibióticos en esa época, y algunos alimentos, y empezó a ser muy selectivo con los alimentos, y empezó a comer otros que no debía comer y dejar de comer los que sí debía comer. Y desde ese momento se volvió una lucha entre padre y madre y el niño por lo que coma, y cada vez que el niño entraba en crisis, terminaba teniendo migraña, terminando a veces hasta en la clínica, y tomando hasta medicamentos que podría tomar un adulto. Entonces, descubriendo este nudo, le digo, ok, entonces partimos de una premisa, que primero, esa infección hizo algún cambio en él que detonó esto, sí, puede haber contribuido. Segundo, que hubo un cambio en su alimentación. Tercero, que se enfermaba más frecuentemente porque ya entró al colegio y había otros virus. Y al cambiar su alimentación empezó a tener consumo de alimentos que realmente a nuestro intestino no le hacen bien. Y curiosamente el intestino es la puerta de muchas cosas. Y yo le explicaba a la ama que el 75-80% de los neurotransmisores implicados en la migraña se producen en el intestino. Entonces debemos de cambiar nuestro objetivo al cerebro y dirigirnos hacia el intestino, a ver si podemos ayudarlo en algo, ¿no? Esa es la famosa microbiota. La famosa microbiota, que no solo eso, la microbiota son las bacterias y los parásitos, hongos y virus que viven en un lugar, en este caso el intestino, microbiota intestinal, pero esto va mucho más allá, porque esta microbiota, estas bacterias, estos seres vivos que tenemos ahí, terminan siendo casi un sistema olvidado, como el sistema respiratorio, como el sistema cardiovascular, etcétera, que tiene una relación muy directa con el intestino. Y nosotros tenemos un intestino tan largo como una cancha de tenis. Si uno estirara el intestino, es como una cancha de tenis en metros cuadrados. Y es el órgano que más células del sistema inmune tiene. Entonces, es un órgano olvidado, porque claro, recibe 750 gramos de cosas extrañas todos los días que son comida, no humana, y no reacciona. Entonces es muy tolerante, pero cuando esa tolerancia se pierde, el sistema inmune y otros sistemas, como el sistema neuroendocrino, que es un sistema que tiene que ver con las neuronas que tenemos en el intestino y que liberan sustancias, se activa y se traduce en la enfermedad que tú, genéticamente, tienes alguna predisposición, ya sea asma, rinitis, alergias, migraña, etc. Buenazo, buenazo. ¿Y cuáles son los tratamientos más innovadores que usas o que has escuchado o de repente que te gustaría implementar, todavía no lo estás haciendo, ¿no? Relacionado a esto. Y ojo, cuando decimos innovación, a veces confundimos con algo así muy rimbombante. Claro. Y algo de innovación es simplemente hacer las cosas de otra manera y hacerlo y encontrar un beneficio. Puede Totalmente. ser dejar los medicamentos, puede ser innovador. O sea, Claro, totalmente a de ese acuerdo. nivel. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Sobre métodos o que tú usas o que existen o que te gustaría empezar a usar y de repente todavía hay resistencia. No sé, cuéntame sobre eso, sobre ellos. Ya, es una excelente pregunta que al toque que me la hiciste dije, ya tengo la respuesta. La medicina funcional parte de un principio, de varios, pero uno de ellos es la individualidad bioquímica. O sea, tú eres bioquímicamente diferente a tus hermanos, a tus hijos, a pesar de tener un nexo genético, ¿ok? Al ser bioquímicamente diferente, creo que lo innovador en la medicina funcional es justamente analizar esos procesos bioquímicos que los médicos dejamos de analizar porque nos preocupamos mucho por el medicamento, ¿no? Y creemos que la industria farmacéutica ya solucionó todo. Y realmente no ha solucionado todo. Volver a medir, por ejemplo, lo que yo hago, niveles de vitaminas, usar pruebas de microbioma en personas que realmente lo necesiten, no a todo el mundo, que tampoco sería un abuso. Ver cómo esos procesos intestinales o cómo si hay permeabilidad intestinal puede estar relacionada con la patología y la enfermedad, tratarla, porque hay formas de tratar que tienen evidencia científica, es lo más interesante. Y ver el resultado en el paciente para mí es lo innovador y lo maravilloso de la medicina funcional. O sea, yo llego a un momento en que decía, ok, ya le he dado pues todos los inhaladores, ya lo he mandado al neumólogo, ¿qué me queda? ¿Usar un inhibidor de una interleuquina que cuesta $5,000 al mes? Pues no tiene sentido. No lo va a poder ni comprar y no es sostenible en el tiempo. Entonces, volvamos a lo básico. Yo he visto pacientes que haciendo cambios en su alimentación, y ahí sí, pues, a veces pues, mis colegas pueden discrepar conmigo, ¿no? Porque dicen, pero eso no tiene evidencia. Claro, pero construir la evidencia demora pues 5, 10, 20 años. Pero si es algo que puede ser seguro
y que la eficacia y la efectividad la vamos a ver en el paciente, el tiempo nos dirá si realmente eso tiene evidencia. Y lo más curioso es que el tiempo nos dice que sí tiene evidencia. Buenazo, buenazo. Me quedé pensando sobre las pruebas, ¿no? Dijiste tampoco solo a las pruebas a los que necesitan, ¿no? Claro. Tampoco hay que abusar. Así es. ¿Por qué? O sea, ¿son pruebas caras? ¿Son pruebas Claro. ¿Qué pasa con ese mundo? Porque creo que hace poco escuchaba ese tema de la salud o la nutrición es un lujo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Qué interesante, porque de hecho yo, que tengo ahora muchos más amigos médicos funcionales, conversaba con una colega que vive en Estados Unidos y que es además de médico nutrióloga, y ella publicó un artículo muy interesante sobre comer orgánico es demasiado caro. Claro, y ella lo vio y en Estados Unidos pues es carísimo. Aquí en el Perú también se torna muy caro comer orgánico, ¿no? Entonces, la nutrición... Luego el cáncer es más caro, Sí, ¿no? sí, Luego... por supuesto, pero la nutrición termina siendo un lujo. Yo creo que en la medida en que nos acostumbremos a que lo rápido y fácil que nos ofrece lamentablemente la industria del alimento es lo normal. O sea, si yo vuelvo como normal comerme una salsa roja, prehecha, que tiene 25 ingredientes, que no son naturales y que ni siquiera sabemos qué cosas son porque tienen un nombre raro, que alguien nos dice que son saludables, que poca se investiga al respecto, versus preparar un tomate, pelarlo, hervirlo, colocarlo en el horno, licuarlo con ajo, con un poco de albahaca y aceite de oliva, que me va a hacer una salsa mucho más deliciosa, que me va a costar probablemente hasta quizás un poquito más, porque sale más barato el otro. Si yo compito con eso, sí va a ser más caro, pero ¿cuánto estoy perdiendo en salud? ¿No? El ejemplo de la salsa roja a mí me parece brillante. Mi abuela cocinaba la salsa roja y yo la veía como la licuaba. Y tenía su variante y entre familias habían variantes de salsa roja. Pero ahora la compras hecha en un paquete. Entonces, y así es el pan y todo lo demás. Entonces yo creo que comer saludable termina siendo un hábito y una decisión y una inversión más que un gasto. Y me parece fabuloso cómo estás retando la medicina tradicional al final, ¿no? Sí. ¿Cómo te va con ese cambio de mindset cuando te encuentras con tus colegas que son pues fieles creyentes de la medicina tradicional? Y te lo digo de la experiencia propia, mi padre es médico y la pastillita manda, o sea, Totalmente. es la cura de todo, o sea, ¿qué dieta ni qué 8 cuartos? Entonces, ¿cómo te va con ese... Con convivir con el cambio de mindset con tus colegas, ¿no? Curiosamente, yo pensé en un inicio, cuando empecé a estudiar medicina funcional, que iba a ser algo chocante. Sin embargo, otro de los principios de la medicina funcional es que la medicina funcional no compite con la medicina convencional. No es una medicina alternativa, no es biomedicina, no es acupuntura, no es nada de eso. La medicina funcional convive con la medicina convencional. De hecho, el 99.9% de los médicos funcionales hemos estudiado medicina clásica y convencional. Sin embargo, que como vemos que el modelo ya es un modelo obsoleto y que el paciente termina llevándose pues 25 medicamentos en el bolsillo para curar una enfermedad que encima no tiene cura y tiene control, entonces tú dices, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y ahí aparece el reto pues de romper ese ego médico que todos los médicos tenemos, de yo soy el que sabe de nutrición, yo soy el que sabe de farmacología, yo soy el que sabe de la vida del paciente, yo soy el que sabe todo, pero en verdad podemos jactarnos de saber mucho, pero no sabemos mucho. La nutrición es el mejor ejemplo. A mí me cuesta y me costó bastante, todavía me cuesta, saber de nutrición. Por eso un aliado nosotros en la medicina funcional son los nutricionistas, ¿no? Los nutricionistas que no hacen dietas para bajar de peso, no. El nutricionista que entiende cómo el alimento puede ser tu mejor medicina y cómo de ese alimento, al extraer un componente que se puede sintetizar o que se puede extraer, que como se crearon todos los medicamentos, puede ser un suplemento y servir como tratamiento, es medicina. Entonces, yo convivo con mis colegas todos los días y de hecho he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos y su primera reacción siempre es, ok, ¿de qué me estás hablando, no? Pero una vez que conocen el término y que ven que yo no compito con ellos, sino que simplemente los ayudo a que logren el objetivo que ellos buscan en su paciente, porque yo estoy seguro que todo el médico no quiere que su paciente, si sea un niño o un adulto, tome pues 25 medicamentos. Lo que quiere es que se cure
y que se mejore. La medicina funcional apela no solo a la curación, que es mejorar el síntoma, sino a la sanación. Y para la medicina funcional, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es la salud plena. O sea, es cómo no tengo enfermedad y cómo no voy a tener enfermedad. Suena bastante utópico, bastante poco real, pero sí se logra. Y en el paciente que tiene una enfermedad crónica degenerativa o una enfermedad difícil que es intratable o una condición que es intratable, ¿cómo yo bioquímicamente puedo mejorar los sistemas que tenemos como humanos para vivir? Porque si no estuviéramos en la Tierra y no seríamos la especie más evolucionada, para que lo que tengo de deficiente pueda complementarse con otros sistemas bioquímicos que tenemos en el cuerpo para sustentar la vida y mejorar, ¿no? Buenazo, me encanta. Se me viene a la mente muchos estudios que hemos estado leyendo recientemente sobre cómo la salud se está transformando en el mundo, mucho más en Estados Unidos, mucho más en Europa, mucho más en otros lugares como más desarrollados, pero cómo la salud ya no es enfocada en la cura, sino en la en como el wellness, ¿no? Como se llama ahora. ¿Qué opinas de eso? Porque justo estábamos viendo unos gráficos donde, o sea, la salud tradicional crece, pero las otras saludes, ¿no? Está creciendo enormemente desde el real estate, o sea, desde cómo en tu casa el mobiliario promueve la salud hasta la nutrición, el deporte, la respiración, el mindfulness. ¿Qué opinas de ese gran transformación que está viviendo la salud tradicional? Claro, es un boom. De hecho, es un boom que si lo desconoces, me ha pasado como médico antes de conocer la medicina funcional. Antes, cuando yo desconocía estas cosas, yo decía, la respuesta básica de todo médico que desconoce el tema, eso no tiene evidencia. No, sí tiene. Porque ha crecido tanto la evidencia que ahora sabemos, por ejemplo, que estar sentados frente a luz blanca ahorita, en este momento, Por ejemplo, eso. no es tan saludable para nuestros ojos y que probablemente va a inhibir el ciclo de melatonina que debamos tener en la noche para poder dormir un poco mejor. Que usar lentes con un filtro amarillo va a permitir que simule el atardecer, que es a lo que el ser humano ha estado acostumbrado por miles de años, millones de años, frente a la luz blanca, que es la luz que nos alumbra ahora actualmente y que prolonga nuestro día. Que ese impacto en ese sueño implica que la reparación celular no va a ser igual, que ese impacto en el sueño implica que la transformación celular no va a ser igual, y que por ende, al no reparar y al no transformar adecuadamente y tener rutas metabólicas equivocadas, te va a llevar a enfermedad. Entonces, está clarísimo que encontremos el nexo y cuál es el medicamento para mejorar esto, es pensar igual que la medicina convencional, es ante un síntoma un medicamento. No, así no funciona. O sea, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona duerma mejor? ¿Qué puedo hacer para que este niño duerma mejor? ¿Qué puedo hacer para que este niño coma mejor? Para que haga ejercicio, ¿no? Y así hay ejemplos que la evolución nos ha enseñado de que los seres humanos hemos evolucionado en miles de millones de años. Pero la evolución tecnológica ha sido rapidísima, abismalmente rápida. Entonces, tenemos un cuerpo 1.0 para una alimentación y una tecnología, te diría que 4.0. Entonces, lo que va a demorar en que nosotros evolucionemos nos va a llevar a enfermedad. Entonces, tenemos que no vivir como cavernícolas, ¿no? Pero sí utilizar en la medida las tecnologías que es tan buena y que nos ayuda a vivir mejor, a vivir más, a ser más felices, pero de una manera un poco más respetuosa con el entorno ambiental, con el ambiente y con nosotros mismos, como microambiente que somos. Buenazo. Cuéntame cómo es el día a día en integrando, y me refiero a cómo es la dinámica con equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque me dices que trabajas con nutricionistas, Sí. me imagino también Psicólogos. psicólogos. Cuéntame cómo es esa dinámica y cómo se vive la innovación, ¿no? Al final, la innovación habla mucho también de ser multidisciplinarios y de cómo tu enfoque puede potenciar el mío, ¿no? Y no es que zapatero sus zapatos, sino, oye, hagamos el super zapato juntos, Claro. ¿no? ¿Cómo es el día a día? Bueno, Cuéntame. ha sido un reto difícil, porque si bien es cierto, la medicina funcional existe ya hace varios años, lo que existe es medicina funcional de adultos.
pero medicina funcional pediátrica para mí fue el reto más grande de mi vida. Lo sigue siendo. Nos cuesta día a día. Primero que, claro, los niños pues no tienen 25 enfermedades crónicas como los adultos. Pero cuando tienen una enfermedad crónica, no saben a dónde recurrir. Y como no sabes a dónde recurrir, y seguimos pensando con el chip de la medicina clásica, nos llenamos de 25 especialistas y nadie lidera la batuta, por así decirlo. Entonces, en el equipo, de hecho, el ejemplo de haber conversado hoy día con la psiquiatra, nosotros tenemos una psiquiatra infantil en el grupo porque vemos bastantes problemas del neurodesarrollo. Y yo le decía, oye, en mi grupo de WhatsApp que tengo en Colombia, que hay también medicina funcional, están preguntando quién conoce una psiquiatra que tenga un enfoque funcional en Bogotá. Y yo le decía, qué bacán que algún día pregunten quién conoce una psiquiatra con enfoque funcional en Lima, Perú, le digo, ¿no? Y Rosángela me decía, oye, ¿y cómo puedo hacer para meterme más? Entonces, cuando ella me dijo eso, yo dije, ya está. Y acá sembré la semilla, la plantita creció y es una matita, ahora va a dar frutos, estoy seguro. Porque que una psiquiatra infantil me diga, oye, ¿cómo puedo aprender más de medicina funcional? Porque lo vemos en el día a día con nuestros autistas, con nuestros pacientes con trastorno del déficit de la atención, con TOC, etcétera. Y me dice, oye, pero que está funcionando, es que veo que está usando menos medicamentos. Y que ella me pregunte cómo hace para estudiar más esto, a mí me llenó de alegría. Entonces, igual lo estudio con nutrición. Cuando nosotros empezamos, las nutricionistas que teníamos son chicas muy jóvenes, recién egresadas y abiertas a este cambio, porque ya lo han vivido, lo han sentido, lo han estudiado. De hecho, quizás es en el campo de la nutrición donde más se hace medicina funcional. Y ahí va una llamada de alerta que yo siempre les digo a mis colegas cuando converso con ellos. O sea, yo no te pido que estudies medicina funcional, pero al menos que hablemos el mismo idioma, no quizás como medicina funcional, sino de este entorno, sueño, ejercicio físico, nutrición, salud emocional y la salud convencional clásica, porque otras áreas de la salud, la nutrición, la psicología, ya lo están haciendo. Entonces yo como médico me sentiría terriblemente mal si un nutricionista viene y le dice a mi paciente que tome esto, tal cual, que haga este cambio en la dieta, que mejore. Y que cuando venga a mi consulta me diga, doctor, no tomé nada de lo que usted me dijo porque hice estos cambios y me sané o me curé. Yo me sentiría, uy, ok, ¿qué pasó? Qué bien por él, ¿no? Lo peor que podría hacer es decir, eso fue suerte, no tiene evidencia. No. Creo que lo que debemos hacer es adelantarnos a saber, porque si no vamos a morir aplastados en las patas del caballo que viene galopando de una manera que hasta la industria farmacéutica se da cuenta de que esto está cambiando, de que las personas ya no quieren tomar 25 medicamentos, que quieren buscar otra alternativa. Entonces, creo que trabajar en un equipo multidisciplinario, nutricionistas, psicólogos, 3 o 4 pediatras, un médico rehabilitador, algunos rehabilitadores, tener nexos con psicólogos psicoeducativos, con psicólogos que hacen psiconeurología, con neurólogos pediatras que nos refieren pacientes, con endocrinólogos que nos refieren pacientes, creo que para mí es lo más reconfortante y gratificante, ¿no? Sentir que el cambio hacia una medicina un poco más humana, a ver al paciente como paciente, no como diagnóstico, hace que vayamos a cambiar la salud. Y yo creo que eso para mí es lo más gratificante. Me encanta. Estaba pensando, claro, porque en medicina funcional se están haciendo cosas, ¿no? Y al final el paciente es el adulto, que es él solo, ¿no? Sí. En medicina funcional pediátrica, él no es el solo, No. es el papá, la mamá, la abuela, la nana, los hermanos, los padrinos. O sea, hoy en día, ¿no? Los niños vienen con todo un ejército. ¿Cómo? Y ahí se me vino una pregunta muy interesante de innovación. Nosotros en Salsa nos rompemos la cabeza para poner siempre al usuario en el centro, Ajá. ¿no? Y a veces hay 2 usuarios, ¿no? El que lo compra, el que lo usa. Y en este caso, que hay tantos usuarios, ¿cómo lo logras? ¿Cómo pones a todos en el centro? Es una pregunta que me la hice hace unas semanas y que, claro, en la medicina funcional también hay una respuesta para esto y que la aplicamos justo en Integrando, ¿no? El entorno es pieza clave en la sanación de una persona. En un adulto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tengo nada contra la pizza, pero voy a poner este ejemplo. Me encanta, además.
Si te juntas con gente que come pizza y toma cerveza, vas a comer pizza y vas a tomar cerveza. Ese es tu entorno. Pero en los niños es similar. Yo le digo a las mamás y a los papás, cuando llegan a la consulta, les digo, miren, tenemos que hacer algunos cambios en la alimentación basados en los análisis que hemos encontrado. O sea, tampoco va a ser la dieta del autista, eso no existe, ¿no? Vamos a hacer unos cambios en la alimentación, tenemos que evitar esto por un cierto tiempo mientras reparamos el intestino, mientras suplementamos los déficits que haya y seguramente en su momento volveremos a comer estos alimentos que son un poco inflamatorios, pero tendremos un hábito. Y ese hábito va a ser que pues no lo voy a comer todos los días. Pero en ese hábito son ustedes la pieza clave, porque ¿de qué sirve que a un niño con obesidad, tremenda obesidad, casi al borde de la resistencia a la insulina o al borde de la diabetes, yo le diga, tú no puedes tomar gaseosa, pero tu papá sí, ¿no? Entonces, el entorno es crucial. Los papás que lo entienden logran rápidamente la sanación, porque es un chico que al final come lo que sus papás le compran, ¿no? O sea, me preguntan, doctor, ¿qué hago para que mi hijo no coma tanto dulce? Pues no se los compres. Si ahí tiene tanta exposición al dulce en los compartires del colegio, en las fiestas infantiles, y hasta hay estrategias para que el niño vaya comiendo en vez de comerse que almuerce alfajores. Entonces, si tú no logras ese cambio en la familia, no vas a poder lograr un cambio en el paciente. Y es un cambio que tiene que generar un hábito, que yo les digo, ese es el último paso y el más difícil, generar el hábito. Generar el hábito implica el entorno. ¿Qué hago en mi casa yo? Reestructuren la lista de compras. Por ahí empieza todo. Cambiar la lista de compras, ver qué tengo en la alacena. Cuando se van a dar cuenta y se enfrentan a su alacena y ven que todo está empaquetado, embotellado, embolsado, con 25 ingredientes cada uno, pues hay que hacer un mea culpa y decir, ok, a partir de ahora hay que cambiar. Entonces, los papás entienden, lo hacen paulatinamente, no es fácil. Los que no, seguramente regresarán a la medicina convencional o regresarán en algún momento con peores problemas. A decir, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Buenísimo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al promover la medicina funcional? Y no sé, ¿cómo lo has resuelto? O sea, cuéntame un caso como de éxito. Si puedes compartirme el caso completo sería lo máximo. 2 te comparto. Primero, atendiendo a la pregunta, el mayor reto para mí ha sido propio. De hecho, enfrentarme a ese miedo de, pucha, ¿qué va a decir mis colegas, mi entorno? Para mí ese fue un reto. ¿Y cómo lo resolví? Trabajando con mi psicóloga. O sea, de hecho, mi psicóloga me dio la respuesta y me dijo, ok, hay que hacer esto. Tú tienes que aprender a entender de que no es no, que a veces tienes que saber decir no, que no a todos les tienes que caer súper bien, que hay gente que va a discernir de ti, va a pensar distinto y no significa que te odie, sino que simplemente hay que encontrar en qué coinciden. Que eso es al final lo que hace la medicina funcional. Y ahora hablando de casos médicos, a ver, creo que son repetitivos, pero los casos que más me fascinan son 2 grupos de pacientes. Los pacientes con problemas del trastorno del espectro autista, pacientes autistas, que vienen desahuciados por la medicina, ¿no? Que un poco más y el médico le dice, ¿sabe qué? Dele calidad de vida y haga su terapia porque nada funciona. Y la mamá recurre a los grupos de apoyo que tienen de madres autistas y le dicen, oye, pero yo le di tal cosa a mi hijito y mejoró. Yo le di tal cosa a mi hijito y se curó, etcétera, ¿no? Entonces, o escuchan, sí, que la vacuna le produjo el autismo, ok. Entonces vienen a la consulta y yo les digo, a ver, probablemente esa mamá, si va al médico y el médico le dice, señora, es que eso no tiene nada de evidencia, la mamá igual le va a hacer caso a su amiga y hasta puede poner en riesgo la salud del niño. Entonces yo les digo que lo primero que tenemos que hacer es individualizar. El autismo, al ser un proceso neuroinflamatorio, va a ser individual. O sea, 1000 autistas van a ser 1000 personas diferentes. Entonces ahí la medicina personalizada es la que debe aplicarse. ¿Qué le falta a este niño? ¿Qué siente este niño? ¿Por qué tiene esa estereotipia? ¿Por qué si se golpea la cabeza repetidamente no se atribuye solo al autismo, sino puede ser una sinusitis, una rinitis no tratada? ¿Por qué si se tira al piso y se levanta el polo y quiere tener frío en la barriguita es porque tiene una gastritis y nadie se la diagnosticó? Entonces, creo que para mí entender eso y haber hecho algunos estudios al respecto, para mí significó un gran cambio. Yo antes veía a los niños autistas como, pucha, pobrecitos, qué pena que los ve el neurólogo, pero yo no me meto ahí. Ahora me encanta verlos, ¿no? Y integrando a mis colegas también les encanta ver a los niños autistas porque es un reto descubrir cómo ayudarlo, ¿no?
Y personalizado, Y personalizado. ¿no? Porque cada caso, pues... Y el otro grupo son los pacientes que tienen alergias. Desde alergias respiratorias, desde alergias cutáneas, o sea, dermatitis, o alergias alimentarias, que muchas veces también son olvidados por la medicina. Le dicen, ya, señora, cuando crezca se va a curar. Pero claro, el niño se la pasó 5 años de su vida con limitaciones en la alimentación, que lo llevaron a ser selectivo alimentario, que lo llevaron a no comer nada, que lo llevaron a tener miedo al ir al médico, porque cada vez que iba al doctor le sacaba un montón de sangre o lo terminaban hospitalizando. Y reparar, primero descubrir que ese intestino tiene problemas de una manera no convencional y enseñárselo a la mamá y decirle, mira, estos estudios demuestran de que esto funciona así y de que esto se debe a esto y la evidencia está. Intentemos darle esto y yo estoy seguro o probablemente seguro que va a mejorar. Y que la mamá venga y me diga, hoy día comió carne de res, comió un puré de papa con leche y no hizo ninguna reacción. Eso es como que yo escuché fuegos artificiales en mis oídos, aunque ahora son de drones, ya no son de verdad, ¿no? En mis oídos, y me llena de emoción, no sé, yo cuando digo eso, bien, qué bacán, ¿no? O sea, y le digo a la mamá, bueno, esta es la mitad de la guerra, ahora hay que mantener y generar el hábito, ¿no? Eso para mí, o que me digan, ya no uso tantos inhaladores, o que me digan, doctor, ya no se enferma tanto, por fin, antes paraba enfermo todo el año. O sea, para mí eso es maravilloso. Entonces, yo creo que esos para mí han sido los grandes retos y las grandes alegrías de ver a un niño a una familia, sobre todo, feliz, ¿no? Qué lindo, lo máximo. ¿Cómo podemos escalar esta disciplina? Es una disciplina. Modelo. Es este modelo a todo el Perú. ¿Qué crees que es posible? ¿Crees Sí. que sí? De todas maneras es posible. ¿Y cómo integrando? ¿Tienen alguna ambición por ahí? Sí. Cuéntame. De hecho, Integrando no tiene, es un bebé todavía. Integrando tiene 3 años, casi 4. El primer año fue de altibajos y ahora bastante ya sostenido y solidificados como grupo, creciendo y teniendo sus variaciones, etc. En algún momento, está dentro de nuestros planes, es masificar esto, ¿no? O sea, que hayan 20 integrandos. Pero que más que 20 integrandos como modelo de negocio, sean 20 modelos de medicina funcional pediátrica, ¿no? Yo conversaba antes de ayer, tuve una charla en la que me invitaron a hablar sobre justamente la microbiota intestinal y la inmunidad, ¿no? Y curiosamente me invitó a un laboratorio convencional a dictar la charla. Y en la charla me encontré con varios amigos, ex colegas y ex amigos de la residencia, que les dije, oye, les voy a hablar de esto. Y me miraron como diciendo, oye, ¿de qué me vas a hablar, no? Entonces, cuando terminé la charla, me dijo, oye, Roberto, hay que juntarnos para hablar de esto porque me suena muy interesante, ¿no? Y las preguntas, yo siempre mido a la charla por las preguntas que te hacen. Y cuando te hacen 20 preguntas, yo dije, acá esto les interesa, ¿no? Y cuando te hacen las preguntas y te dicen, sin malintención, sino, oye, doctor, yo encontré esto, ¿qué opina? Y esto, digo, ok, acá está bien, esto está funcionando. Entonces, de que hay el terreno para sembrar la semilla, está. De que en la pediatría, los pediatras nos jactamos de ser prevencionistas, porque prevenimos un montón de cosas, el terreno está. Sí quisiera adelantarme a que la pediatría sufra lo que la medicina interna en su momento sufrió. Volverse pues una medicina en la que solo veían tosecitas y moquitos y todas las especialidades agarraban al paciente y lo veían, así sea por una tos, el neumólogo, ¿no? Así sea por una roncha, el dermatólogo, ¿no? Entonces yo creo que el médico internista pediátrico, que es el pediatra, sí puede hacerlo. ¿Cómo se puede implementar en el Perú? El modelo tiene que cambiar, el modelo de atención. Tenemos un modelo de atención en el cual yo leí hace poco en gestión de que reclamaban porque Salud había dejado de gastar el 65% de su gasto en medicamentos de uso crónico para pacientes que tienen diabetes e hipertensión. El 65% del presupuesto de esos pacientes se va en medicamentos y en prevención. Y claro, creemos que prevención es dar una charla. Creemos que prevención es sacar un eslogan en la televisión. No, prevención es meternos e involucrarnos como sociedad médica en qué come el paciente, en qué ejercicio hace, cómo está su salud mental. Entonces, el modelo para que en el Perú cambie hacia una medicina más funcional, y ya no hablo de la medicina funcional como institución, sino a una medicina real, una práctica basada en la prevención,
es que nos involucremos. No puede ser posible que la forma como comen los peruanos sea dirigida por la industria alimentaria. O sea, no puede ser. O sea, yo les pido a todos los que nos escuchan que cierren los ojos y se imaginen un desayuno. Lo primero que se van a imaginar es un trozo de pan, probablemente, Bimbo. jamón, O sea, mantequilla, un pan ultraprocesado probablemente. ultraprocesado, ok. Así es. Mantequilla ultraprocesada, jamón ultraprocesado, por ahí un postre, un poco de fruta o un vaso de jugo de frutas que creemos que es saludable y claro, no es tan saludable porque es pura fructosa y al final y cero fibra. Y eso sea lo que, claro, vemos en el supermercado como pancarta del desayuno perfecto y es que eso no es el desayuno perfecto. Entonces, si como médicos no nos y como profesionales de la salud, nutricionistas, etcétera, no nos involucramos en esas decisiones y el Estado, que es el único que tiene el poder para poder intervenir ahí, porque la industria privada lo va a hacer en la medida que eso sea redituable para ellos, pero el Estado es el único que tiene que defender este derecho de la sociedad a la salud. Si el Estado no lo hace, nadie lo va a hacer. Eso te iba a decir, ¿qué pasa si el Estado no lo hace? O sea, ¿quién lo podría hacer? Porque hay toda una corriente de cómo las empresas privadas, las grandes Sí. corporaciones pueden tratar de acortar las brechas sociales o las brechas que el Estado no está atendiendo hoy día, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? De hecho, para eso necesitas una empresa que se remangue los pantalones y las mangas y diga, ok, yo me voy a meter y me voy a comprar el bicho, al menos para mis trabajadores, ¿no? Cada día más empresas, de hecho hemos tenido algunas invitaciones, incluso colegios, que me ha encantado, ¿no? Hace poco recibí la invitación del colegio Aleph para dar una charla en el futuro próximo en su semana de innovación y me dijeron, hablemos un tema de medicina funcional, pero para que escuchen los chicos, ¿ok? Que ahí está, la educación es otro pilar, ¿no? Pero si yo como industria, como empresa, quiero que mis trabajadores se enfermen menos, porque se paran resfriando, pues, ¿qué puedo hacer? En vez de ponerle una maquinita que solo vende golosinas y café con azúcar, ¿por qué no invierto en algo más saludable? ¿Por qué no empiezo a cambiar el chip? ¿Por qué no los empiezo a educar en salud? Eso es sembrar la semillita y es como una semilla de un grano de mostaza. Se va a encender un árbol gigante. Y cuando se enfermen menos, que al final les va a redituar incluso a la empresa, y el trabajador va a ser más feliz, pues esto cambia, ¿no? O sea, si empiezo a ponerle filtros de pantalla, si empiezo a ponerle horas a las reuniones, si empiezo a respetar ese timing que tiene nuestro biorritmo para no poner reuniones a horas indebidas, para no citar a personas a horas indebidas, hasta el funcionamiento de ese trabajador va a ser mejor. Entonces, si el Estado no lo hace, la empresa lo va a hacer y va a ser un modelo perfecto de demostrar de que sí tiene impacto. Y de hecho en el mundo ya funciona así. Empresas, cientos de empresas invierten en eso porque, claro, si bien es cierto quieren el bienestar y la salud plena de sus trabajadores y de sus familias, también quieren tener mayor rendimiento económico, es obvio. Claro. Sí, recuerdo un caso de una CEO que se compró el reto de, ya, quiero mis colaboradores más felices porque más felices trabajan mejor. Y su propósito fue que mis colaboradores duerman bien, ¿ya? Y invirtió una cantidad de dinero y una cantidad de iniciativas y su indicador era a través de los smartwatch, ¿no? Los wearables estos, ver realmente quiénes dormían bien y su indicador era que todos duerman bien. Wow. Es un caso, te lo voy a mandar, es bien interesante, pero qué bacán, ¿no? Cómo, claro, se tuvo que comprar esa pelea, ¿no? ¿Qué país... porque claro, ya entramos al tema de cómo Perú lo podría hacer, ¿no? Me has dejado muchas reflexiones, ¿no? Como a veces decimos, come bien y compartir con Coca-Cola, ¿no? Ajá. Es como, ¿qué país lo está haciendo bien? ¿Qué país o no sé? Sí, creo que qué país ahorita se está metiendo en esto, está viendo como la parte holística, la parte integral, de funcional de la salud. Ninguno al 100%. Okay. Pero en Europa, los países europeos son los que más tienen inversión en la salud holística, ¿no? Y holístico no me refiero a hacer yoga nada más, no, me encanta. O sea, el yoga es maravilloso, funciona perfecto, disminuye el uso de medicamentos antidepresivos, etcétera. Está demostrado hasta en evidencia científica de que es así. Pero no solo es hacer yoga, o sea, es comer saludable, poner impuestos adecuados, verificar que la legislación en los supermercados, que es donde la mayoría de gente compra, sea adecuada y que la distribución de alimentos sea más saludable.
Eso, por ejemplo, países como Holanda, países como Finlandia, que lo hacen con la educación, ya lo logran. Entonces, tú tienes países como Finlandia que no tuvieron una alta incidencia de COVID. Y no es porque viven 25 gatos, como dice la gente, no. No es porque tienen un sistema de salud excelente, tampoco. De hecho, si ellos se les hubiera dado el COVID, hubieran saturado su sistema de salud igual que cualquier otro país. Pero no fue así. Entonces, ¿qué fue? Fue que tienen un concepto, una educación diferente, una educación nutricional diferente, una educación en salud diferente. Entonces, no, ellos sí lo pueden hacer. Entonces, y no es porque tienen tampoco mucho dinero, porque, como tú bien has dicho, son intervenciones a veces de bajo costo, pero cuyo impacto social es altísimo. Entonces, creo que lo que se necesita en el Estado es justamente personas innovadoras, que yo creo que las existen, pero que los oídos que las escuchan se compren el cuento y quieran implementarlo, ¿no? Europa lleva la cabeza. En el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, el IFM, también está cambiando un poco la medicina en Estados Unidos, pero claro, la medicina en Estados Unidos es muy cara, es demasiado cara. Entonces un médico funcional en Estados Unidos es inalcanzable. Inalcanzable. Yo tengo pacientes que vienen a Perú, peruanos algunos, otros de otros países que viven en Estados Unidos, me dicen, vengo a pasar consulta aquí porque allá me sale carísimo buscar un médico funcional, ¿no? En América Latina, Colombia, Brasil lideran la batuta de la medicina funcional. México recientemente ha implementado también. Y claro, yo también veo que en la medicina funcional también pasa lo mismo que pasa en la medicina convencional, ¿no? Que llega un momento en que esto se vuelve pues masivo en algunos casos y pierde un poco esa agudeza de poder darle el tiempo necesario al paciente, ¿no? Nosotros en una consulta en medicina funcional nos podemos demorar 35, 45 minutos, una hora, algunos hasta 2 horas, porque tienes que investigar pues todo. Cuando el Y a veces los médico papás... tradicional te vota en 15 Claro, minutos, ¿no? es que es el modelo, Ese no es el médico, es el Claro. modelo. Mis colegas ayer me decían en la reunión ayer, ¿no? Antes de ayer, perdón. Dije, Roberto, ¿cómo puedo hacer si tengo que ver 20 pacientes en 3 horas? Claro. Yo no le puedo preguntar si su parto vaginal influyó o no, y le puedo explicar por qué sí, por qué no. No tienen que recetarle. Entonces, el modelo de Pasteur, nos ha llevado a un síntoma, una causa, un medicamento. Entonces, sí, 3 síntomas, 3 medicamentos y ya tienes en su receta. Y el propio paciente... ¿No? Tienes sí, 3 síntomas y te dan sí, 3 medicamentos. el propio paciente también se ha comprado ese modelo. Total. Entonces el paciente cuando va y el médico se siente a hablarle, mire señor, lo que tiene que mejorar es la salud emocional, su nutrición. Y doctor, ¿y qué me va a recetar? Claro. ¿Y Dame qué la me va a pastilla. curar? ¿Qué pastilla me va a dar? No, señora, es que si usted cambia su alimentación, eso la va a curar. Este doctor no sabe nada, ¿no? Entonces el propio paciente tiene integrado en su ADN el modelo convencional. Entonces cambiar esto probablemente lo verán mis nietos, ojalá. Pero yo creo que si no das el primer paso, no avanzas. No, totalmente. No creo que tus nietos, o sea, yo creo que Ojalá, ojalá que tengamos muchos más ojalá pronto. así como cápsulas y que ya luego cambien el sistema. Me encanta porque al inicio me dijiste que te parecía un tema muy interesante porque nunca habías hablado de innovación Sí. y medicina funcional es lo más, o sea, todo lo que has dicho es demasiado innovador. Sí, O sea, es multidisciplinario, es centrado en el usuario, es buscar realmente cuál es el problema, ¿no? Sí. Me encanta, súper, demasiado innovador. O sea, que puedes decir que eres un innovador también por supuesto. y que estás transformando la salud también. Que estamos en eso. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un recontraplacer conversar contigo. Me encantaría quedarme 2 horas más como tus consultas. Pero nada, con eso estamos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. En verdad, yo feliz de haber participado en este podcast. Me encantan los podcasts. De hecho, estoy pensando en tener uno pronto. Por favor, Y invítanos. sí, claro que sí, de todas maneras. Y nada, y solamente a los que nos escuchan, que sembrar esa semillita de curiosidad, ¿no? Si es médico o es profesional de la salud, hay otras formas de ver al paciente como paciente y no como número. Y a los pacientes que se involucren en su salud, ¿no? La salud depende de uno solo, de uno mismo. Los médicos al final terminamos siendo solamente instrumentos que pueden manipular algunas cosas para que ellos alcancen la salud plena. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Y en eso creo que los jóvenes nos sacan un poco De ventaja. de ventaja, ¿no? Sí. Creo que ven la vida un poco más como... Holística. Sí, holística. Sí, así que nada, se vienen pacientes más
retadores. Más retadores, más sensibles. Sí, totalmente. Buenazo. Muchísimas gracias, Gracias a Roberto. ustedes. Y gracias a todos por este episodio de ¿Cuál es la salsa? Y nos vemos pronto. Chao, chao.